Solicitamos al público presente tengan la amabilidad de silenciar sus celulares mientras permanezcan dentro de este recinto, así que muchas gracias. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. En el marco de la maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos, la maestría y la especialización en Derecho Administrativo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, a 30 años de la Reforma Constitucional, brinda una clase abierta a cargo de los doctores Rodolfo Barra y Antonio María Hernández, con la moderación del profesor Roberto Vicente, que ya se encuentran en este estrado. Quiero agradecer la presencia de quienes hoy nos están acompañando en esta clase abierta, la señora decana de esta facultad, doctora Claudia Levín, las autoridades también de la Universidad Nacional del Litoral, los señores convencionales constituyentes, a las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe, autoridades de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, legisladores provinciales, autoridades del Poder Judicial de la Nación, de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos, integrantes del Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, secretarios y secretarias, directores y directoras y demás autoridades de esta Casa de Estudios, autoridades del Colegio de Profesionales de la Abogacía, representantes de organizaciones sociales, docentes y estudiantes de esta casa y público en general. En continuidad de este acto, entonces, vamos a dar la palabra al moderador, al profesor Roberto. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener a dos destacadísimos juristas para que den comienzo a las dos maestrías que ha citado la locutora y fundamentalmente en el marco de los 30 años de la Reforma Constitucional de 1994. Ambos juristas, profesores, destacados constituyentes de 1994, en bloques distintos, donde tuvieron la oportunidad de discutir y consensuar los grandes problemas que se discutían en ese momento para instalar prácticamente una nueva Constitución. Tan es así que una reforma como la de 1994, que tenía un antecedente de un pacto entre dos líderes políticos como era el doctor Menem y el doctor Alfonsín, trajo como consecuencias que había algunos temas que no tenían la exacta sintonía, depende cuál de los dos los expresara. De forma tal que la reelección por un lado y la atenuación del presidencialismo no era precisamente una cuestión que se llevaba muy cordialmente de la mano, pero sin embargo, más allá de todo este tipo de circunstancias, pudieron consensuar en la convención cuando distintos bloques políticos con pensamientos también diferentes pudieron entrar a discutir y a amalgamar cada uno de los temas. Entonces la atenuación del presidencialismo, que todavía cuando nosotros miramos retrospectivamente, vimos que queda o vemos que queda algunas asignaturas pendientes que requieren de la modelación, algunas de ellas por el legislador ordinario. Legislador ordinario que no ha trabajado algunos de estos temas de la manera correcta. Me refiero fundamentalmente a la Comisión Bicameral Permanente y esa ley, la 2622, que hace vernos en algunas oportunidades, y depende desde qué óptica la miramos, la posibilidad de decir que no se lleva bien con el resto del sistema constitucional. Yo no me voy a adelantar en este tipo de cuestiones porque esto va a ser materia seguramente de exposiciones de ambos exconstituyentes
y fundamentalmente vamos a trabajar un tema que es tan específico como son los decretos de necesidad y urgencia, situaciones estas que en el momento actual que vivimos también tiene un correlato para la discusión, tanto política, económica, social, pero fundamentalmente jurídica. De forma tal que vamos a tratar de que tengan 30 minutos cada uno de los oradores para comenzar a exponer sus posiciones y luego vamos a abrir el debate para que se hagan las preguntas que correspondan. Va a comenzar el doctor Rodolfo Barra, que van a leer su currículum, por favor. El doctor Rodolfo Barra, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, fue secretario de Obras Públicas de la Nación, secretario del Interior del Ministerio del Interior, juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación desde 1990 hasta 1993, convencional constituyente nacional en la reforma de 1994, fue además ministro de Justicia de la Nación y asesor presidencial ad honorem de la Presidencia de la Nación entre 1993 y 1996. Se desempeñó como presidente de la Auditoría General de la Nación entre 1999 y 2002. Fue miembro mayor de la Federación Interamericana de Abogados y miembro de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Profesor visitante de la Universidad de Navarra y se pueden destacar además innumerables títulos publicados a lo largo de su carrera. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias a la universidad, a las autoridades, al doctor, muy honrado por estar en este panel, junto con el doctor Hernández también. Antes, una disculpa, porque yo creo que 6 menos cuarto, 6 menos 10 tengo que irme para ir a tomar un avión a Paraná. Por lo tanto, por ahí no logro escuchar toda la exposición del doctor Hernández y me parece que no voy a estar para el debate. Será en otra ocasión. No calculé bien mis horarios. Bueno, precisamente por esto vamos directamente al grano. Sí, un tema muy importante en la reforma del 94 ha sido esta regulación de las competencias, muchos dicen prerrogativas, potestades. Yo creo que los órganos tienen competencia, ¿no? La potestad y la prerrogativa son cosas que deberían tener otra aplicación estos términos. Bueno, de las competencias del presidente de la Nación en materia legislativa. Yo creo que hay 4 funciones en la organización del gobierno federal. Las clásicas, que se coinciden con los 3 poderes, administrativa, judicial, legislativa, y otra que es la función presidencial. Si ustedes piensan, está bien distinguida ahora, está muy bien distinguida. Ya estaba antes, pero sobre todo a partir de la reforma del 94, donde el presidente, que es jefe supremo de la nación, o sea que tiene esta competencia de conducción superior, hace recordar a las figuras del presidente de la República en Italia o en Francia, el rey en España, que son garantes de la continuidad del Estado, de la continuidad de la nación. Nosotros tenemos esa figura que tomamos, que Alberdi tomó seguramente de la Constitución chilena en su momento, que utilizaba esta terminología, también la Constitución colombiana de Bolívar, que lo nombraba a Bolívar jefe supremo de la nación. Es esa figura, es la representación de la continuidad de la nación. Y por lo tanto ese papel de guía para la continuidad de la nación. Es jefe del gobierno, estoy ahora recordando el 99, inciso primero, ¿no es cierto?
el jefe del gobierno, esto lo agrega la reforma del 94, lo de jefe supremo de la nación ya estaba en 1853, jefe del gobierno. ¿Por qué esta indicación? El gobierno en los sistemas parlamentarios está confiado al presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro. El presidente del gobierno en España también es una función de conducción por debajo de esta presidencial, que es muy excepcional. El gobierno es la conducción más cotidiana de los asuntos, yo prefiero no decir del Estado, porque el Estado para mí es la persona jurídica Estado, el órgano de conducción superior, en nuestro caso, ¿no? Para nuestra Constitución, es el gobierno federal. La Constitución habla del gobierno federal, no habla del Estado. Bueno, entonces el gobierno está por debajo de esta jefatura suprema, pero ¿por qué lo pusimos en el 99, inciso primero? Bueno, porque precisamente el 99, inciso primero, crea una figura que es el jefe de gabinete, con entonces valor constitucional. El jefe de gabinete de ministros no puede ser suprimido, ni sus competencias reducidas, salvo reforma constitucional. Es la Constitución la que lo crea, lo establece y le da sus competencias. En el artículo 100 enumera todas las competencias del jefe de gabinete. Entonces, ante esta aparición de la figura del jefe de gabinete, se creyó seguramente necesario aclarar que el jefe de gabinete no asumía el gobierno. ¿Por qué? Porque el jefe de gabinete está encargado exclusivamente del ejercicio de la administración general del país. Dice el artículo 100 que el jefe de gabinete ejerce la administración general del país y precisamente él está encargado de los recursos, de verificar la recaudación de los recursos y su aplicación. Esto está también entre las competencias que enumera el artículo 100, que es lo central de la administración pública, ¿no es cierto?, el manejo de los recursos. Entonces hay una separación, la función presidencial que mantiene la responsabilidad política sobre la administración general del país. Entonces, miren, la misma cosa material, por lo de cosa entre comillas, la administración general del país, en la terminología constitucional, en una es responsabilidad política de la administración general del país, el presidente, y en otra es ejercicio, o ejerce, dice la norma, la administración general del país para el jefe de gabinete. Sobre la misma materia, dos órganos con competencias, pero que son competencias distintas. Responsable político, ¿ante quién? Bueno, ante el Congreso, que puede ejercer esta responsabilidad por ese proceso difícil, de excepción, que es el juicio de responsabilidad, mal llamado juicio político, porque en realidad tendría que ser una verdadera actividad jurisdiccional, ¿no?, donde hay pruebas, acusación, prueba, defensa, alegato y sentencia. Y los diputados y los senadores, sobre todo los senadores, están obligados a fallar con neutralidad, pero bueno, es otro tema. En cambio, el jefe de gabinete, por el 101, tiene una responsabilidad política también, pero es así, puramente política discrecional. El Congreso lo puede echar, es el único ministro que puede ser removido por el Congreso, salvo juicio político, ¿no?, o impeachment. El Congreso lo puede echar con una mayoría especial sin tener causa. Esto prueba que el juicio de responsabilidad tiene que tener causa, porque hay porque el jefe de gabinete puede ser echado con causa en el juicio de responsabilidad o sin causa aparente, sin causa manifestada, simplemente porque a los diputados y senadores no están de acuerdo cómo él está ejerciendo la administración general del país, o no están de acuerdo con la marcha de los asuntos del gobierno, y entonces le están diciendo al presidente: yo echo a tu hombre, a tu mano derecha, te estoy poniendo a vos la tarjeta amarilla.
Bueno, entonces el presidente tiene responsabilidad política ante el Congreso y obviamente ante el pueblo en cada elección, aunque él no sea candidato, es su partido político. Si las cosas marchan mal, si la administración marcha mal, seguramente no tendrá éxito en las elecciones, ni él ni su partido. Entre estas competencias que quedan en cabeza del presidente, después repasemos si quieren, no ahora, todos los incisos del artículo 99, y salvo la de las jubilaciones y pensiones, no hay ninguna competencia administrativa. Ya estaba entonces esta idea en el 53, porque eso no se cambió mucho, ¿no? Hay algunas cosas nada más. No hay ninguna competencia administrativa. Todas son competencias políticas, de ejercicio político, de la prudencia política, por lo tanto, en general, no justiciables. Esto también importa para lo que voy a decir después. Entre esas competencias propias del ejercicio de la función presidencial está el 99, inciso tercero, que es la ampliación de las competencias presidenciales en su calidad de colegislador, que antes lo hacía, pero lo hacía de una manera, entre comillas, podemos decir anárquica, porque lo hacía sin ninguna regulación. Por lo tanto, o tenía mucho poder, porque podía en cualquier caso dictar un DNU, estaba restringido si lo comparamos con la normativa de ahora, porque ahora, estando ya consagrado en una norma escrita en la Constitución, como tenemos la experiencia, la emisión del DNU es algo más sencillo, ¿no? Algo seguramente menos esforzado. Yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho Administrativo, el clásico libro de Marinhoff, pero no solo Marinhoff, o sea, actos de contenido general, los reglamentos. Entonces decía reglamento delegado, reglamento de necesidad de urgencia, reglamento delegado de necesidad de urgencia ejecutivo y reglamento autónomo. En realidad el único administrativo es el reglamento autónomo, los otros tres no son reglamentos, porque el delegado es una ley, el DNU es una ley cada uno con su régimen propio, distinto al régimen de la ley del Congreso, y el reglamento ejecutivo, en definitiva, es la complementación necesaria de la ley, necesaria o no. Otra cosa que digo puede ser un poco disruptiva, el Poder Ejecutivo puede regular la materia que sea por reglamento ejecutivo siempre que no haya sido tratada antes por el Congreso. No solamente va a regular cuando tiene que poner en práctica, aunque no haya una ley que lo trae, él puede dictar una reglamentación ejecutiva, siempre que no sea en las materias reservadas para el Congreso. Entonces, el decreto de necesidad de urgencia, como el decreto de legislación delegada y el decreto que veta total o parcialmente, si promulga total o parcialmente una ley, son ejercicio de las propias competencias de la función presidencial, que lo coloca al presidente en una calidad de colegislador, nada más que un colegislador, en este caso, con una regulación jurídica especial. La única diferencia que tiene con el Congreso no está en el resultado, en el output del ejercicio de su competencia, sino en el régimen jurídico al que se debe atener. Dentro de este régimen jurídico hay una intervención especial del Congreso para los tres casos, que está desarrollada en el 99, inciso tercero, y que tiene una letra del texto que a mí me parece que no se le ha prestado
demasiada atención. Vamos a ver desde el principio. El presidente puede actuar cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución. Bueno, ¿quién valora cuáles son las circunstancias excepcionales? ¿Qué es la excepcionalidad? Es una excepcionalidad política. No estamos hablando de una excepcionalidad. Hay alguna sentencia que habla de que el Congreso no se puede reunir porque hay... No, acá no es que no... Porque si no, esto serviría solamente para un supuesto de guerra, catástrofe climática, un tsunami que voló la Patagonia, hizo desaparecer la Patagonia, nos invadieron los marcianos o los venusinos, pero para eso no estaría escrita, porque si hay una guerra, el tsunami se llevó la Patagonia o nos invadieron los marcianos, no necesito escribir esto para que el presidente tenga competencias especiales, porque las tiene que tener, porque si no se acaba el país. Los diputados y senadores ahora pueden reunirse, son 10 meses por año, ¿no es cierto?, el periodo de sesiones ordinarias. 10 meses por año. No, ya no estamos. Antes se justificaba, las carretas, tardaba el diputado para venir de Salta a Buenos Aires, tardaba un mes. No, ahora es inmediato. Pero además hay algo más fácil, es online. Nuestras cámaras estuvieron funcionando online todo un año. Y en algún caso fue desde la casa con un problema sentimental. Y sí, y podría seguir siendo así, porque... Bueno, eso fue por una situación excepcional, pero podría regularse que pudieran tratar todo online, si ya es lo mismo que lo virtual y lo presencial empiezan a estar muy mezclados, ¿no? Cada vez más. Entonces, las circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios. No hay nada que haga imposible seguir los trámites ordinarios, materialmente hablando. Para sancionar una ley, una experiencia legislativa como la de Alacino, seguramente, bueno, por ahí me corrige, ¿no? Pero podría reunirse a la mañana diputados, aprobar la ley, el plenario, no, sin necesidad de intervenir en comisión, con una mayoría especial, pasa al Senado a la tarde, el Senado también con una mayoría especial lo vota, ya le dieron sanción al proyecto de ley. El presidente entonces, a la madrugada del día siguiente sería, lo promulga, a la mañana siguiente el boletín oficial saca una edición especial, ya está, la ley en 24 horas. ¿Es posible? Es posible. Entonces, esto no se aplica. ¿Y esto para qué sirve? Si eso es posible, esto no sirve para nada. Lo escribimos al divino botón. No es así. Porque hay la circunstancia excepcional que haga imposible seguir los trámites ordinarios, es una valoración política. Yo no puedo esperar al Congreso, porque el Congreso no me está dictando la ley. Entonces yo lo voy a impulsar a que se exprese con el decreto de necesidad de urgencia. Lo dicto y que lo derogue, si se atreve a derogarlo, si políticamente se atreve a derogarlo. Nosotros estamos usando las instalaciones aeroportuarias que están dadas en concesión en virtud de un decreto de necesidad de urgencia de 1998. El Senado, ustedes saben que para dar en concesión, como para vender una empresa, se necesita una norma, una ley que declare sujeta a privatización. El Senado lo había declarado sujeta a privatización, la concesión de aeropuertos. El diputado estaba en algún rincón guardado, seguramente porque ya era el año 98, el gobierno iba a terminar pronto, por cuestiones políticas, no era un problema de mayoría oficialista o de minoría, porque tanto los oficialistas como los no oficialistas no sancionaban la ley. Entonces, que había alguna urgencia, ¿se caían los aviones? No se caían los aviones. Eran instalaciones incómodas, porque las últimas obras que había habido en los aeropuertos eran de 1978 en el Campeonato Mundial de Fútbol. Y en los aeropuertos donde había subsedes, no en todo el país. De 1978 a 1998 se había triplicado la cantidad de pasajeros. Entonces ya el aeropuerto era incómodo.
No sé si eso iba a tener alguna vez reflejo sobre la seguridad o no de los vuelos, pero por de pronto era una cosa que no estaba bien. Eso era muy urgente. ¿Urgente a criterio de quién? Del presidente. Urgente a criterio del presidente, del jefe de gabinete, de sus ministros, que lo habrán debatido, como tiene que ser un DNU, en acuerdo de ministros. Y bueno, y se sancionó la declaración de sujeta a privatización por un decreto de necesidad de urgencia que obviamente todavía está vigente. El Congreso nunca dijo nada. Por supuesto que esto que estoy diciendo yo no es la jurisprudencia de la Corte, que dice todo lo contrario, pero bueno, mi opinión es distinta. Como es una situación especial en los tres casos, ¿no? DNU, legislación delegada y veto parcial, tiene un tratamiento también específico, que es el cuarto y último párrafo del 99, inciso tercero. Requiere de un procedimiento. El procedimiento es que el jefe de gabinete, que también tiene responsabilidad política del Congreso, vaya y defienda el decreto de necesidad de urgencia ante la comisión bicameral que se crea al efecto. Porque esto es importante, porque si hay un abuso de los decretos de necesidad de urgencia, aparte del impeachment, el Congreso puede reaccionar, y puede reaccionar con el 101, echando al jefe de gabinete. Entonces el jefe de gabinete tiene que ir a defender el decreto. Además tiene que ir un mes, una vez por mes, alternativamente a cada Cámara. Y además puede ser citado para una interpelación, un voto de censura y la remoción por el Congreso por el artículo 101. Él tiene frente al decreto un papel muy importante. Somete la medida a consideración de la comisión bicameral. En 10 días, si la comisión bicameral, si el jefe de gabinete no lo hace, la comisión interviene de oficio. Claro que lo puede hacer de oficio, porque el decreto, para ser vigente, tiene que estar publicado en el boletín oficial, ¿no es cierto? Así que el conocimiento de que existe el decreto es inmediato. Lo que quiere la Constitución es que vaya el jefe de gabinete ante el Congreso, se presente ante el Congreso y debata con los miembros de la comisión bicameral el valor de ese decreto. Entonces son 10 días. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara. Otros 10 días más. La comisión debate y lo envía al plenario de cada Cámara, que de inmediato debe tratar la validez o no del DNU. En su caso, derogándolo. Entonces tenemos de inmediato, podrían ser otros 10 días. Los 10 días primero, que tiene que esperar la comisión bicameral para darle oportunidad al jefe de gabinete a ir ante ella a discutir. Si el jefe de gabinete se queda escondido en la Casa de Gobierno, bueno, la comisión bicameral actúa. 10 días. 10 días para esa actuación. Y después lo inmediato del tratamiento por las cámaras. Pensemos que son, aunque lo inmediato es lo que viene sin solución de continuidad, con una relación de vecindad al acontecimiento previo absolutamente cercana, pero bueno, podemos pensar que sean 10 días. Entonces hay 30 días. Mi tesis, que seguramente es disruptiva, es que pasado estos 30 días, este procedimiento del último párrafo del 99, inciso tercero, caduca. Ya no puede tratarse. Porque no puede ser que un decreto de necesidad de urgencia sea tratado por la comisión bicameral y por las cámaras, según el procedimiento establecido además en la ley 26.122, al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años. No.
esto requiere velocidad. Para algo los constituyentes han escrito este texto con los 10 días inmediatamente. ¿Para qué utilizaron este lenguaje? De inmediato lo tratarán. ¿Inmediato cuándo? ¿Es el año que viene? ¿Dentro de 5 años? Eso no es inmediato. Porque además el Congreso se reserva una competencia propia, que la puede ejercer al día siguiente de publicado el decreto en el Boletín Oficial, o a los 150 años de publicado el decreto. No lo digo exagerando, porque en fin, hay leyes que pueden ser derogadas a 150 años. El Código Civil, más o menos, fue derogado a los 100 y pico, ¿no? 160, en 2015, 130, más o menos, bueno. Puede ser, sí, porque además el Congreso puede derogar el decreto a través de una ley ordinaria. ¿Qué diferencia hay que sea este procedimiento del 99, inciso tercero, y la ley ordinaria? Tiene una gran diferencia. Vale la Cámara de Origen, la relación entre Cámara de Origen y Cámara Revisora, que el del 99 y de la ley 2622 no lo contempla porque son dos decisiones paralelas, digamos, conforme y paralelas, de que ser coincidentes, pero, o sea que no vuelve a... No hay un ping-pong entre, hoy muy reducido por la reforma del 94, entre las cámaras. Esto es un cambio muy importante. Lo otro también más importante es que no hay veto. Como no hay ley, no hay veto, porque en el 99, inciso tercero, el Congreso no sanciona una ley derogando, sino saca una resolución, lo dice el 26.122, ¿no? Una resolución de cada Cámara, resolución de cada Cámara. Y no hay veto. Por eso esto tiene que ser un tratamiento de excepción, porque si fuese en cualquier momento, de excepción y de plazo reducido, porque si fuese en cualquier momento, estaríamos frente a una situación de incertidumbre también jurídica. El operador jurídico, el inversor, nosotros en nuestra vida diaria, estamos pensando que hay una continuidad y una estabilidad de las leyes que están basadas en este juego de la intervención de las distintas cámaras del Congreso, de ese juego de la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, de la posibilidad del veto presidencial, de la insistencia por parte del Congreso frente al veto presidencial, le da una estabilidad especial. El sistema del 99 tercero nos quita todo eso, por eso es un sistema excepcional, y por eso no puede durar toda la vida, no puede ser que estemos tratando la validez de un decreto de necesidad de urgencia de hace X años. Entonces, yo puse el ejemplo de los aeropuertos. Imagínate ustedes que hoy se regula la comisión bicameral y diga que deroga el decreto de necesidad de urgencia por el cual se declaró sujeta a privatización los aeropuertos y que después esto esté aceptado por ambas cámaras, que el presidente no lo puede vetar. ¿Imaginan lo que sería una cosa así? Para dar un ejemplo, el decreto 70 ya hace 8 meses que está en vigencia, salvo 3 puntos, ¿no? El capítulo cuarto, el tema laboral, uno relativo a un artículo, o 2 o 3 relativo a la ley de tierras, y otro creo que una cuestión de la yerba mate, no sé muy bien qué. Creo que el que disolvía una agencia vinculada con la industria de la yerba mate. Están todos a estudio de la Corte ahora. Pero todo el resto del decreto, que tiene no me acuerdo cuántos artículos, pero es muy numeroso, está vigente desde hace 8 meses. Y estamos viviendo. El Código Civil está reformado en varios artículos, muchos artículos, sobre todo piensen locación de inmuebles. Toda la población está alquilando como locadora o como locataria inmuebles
según el nuevo régimen del decreto del DNU 70, desde hace 8 meses, o 9 meses ya. Son contratos que están válidos en aplicación de ese decreto. ¿Le podemos dar el trámite? Ustedes me dirán, bueno, no, pero siempre una ley posterior deroga la anterior, sí, una ley. Vuelvo, entonces, una ley que tiene que tener ese tratamiento en el Congreso, esa discusión importante en el Congreso, que puede ser vetada por el presidente, y que después hay que ver, después del veto presidencial, si el Congreso obtiene la mayoría especial para insistir, porque están dos ex senadores de enorme experiencia legislativa, cualquiera sea la relación oficialismo con el presidente, oposición con el presidente, yo me imagino que debe ser muy difícil en un sistema como el nuestro plantársele al presidente, sacar una ley que el presidente está disgustado, que veta, y todavía además del veto insistir. Vamos a ver ahora, vamos a tener una experiencia práctica en este tema, a ver si digo lo cierto o no, ya corto, sí. Bueno, entonces mi tesis es un régimen de excepción. Esta aplicación del 99, inciso tercero, último párrafo, es también un procedimiento de excepción, evidentemente es un procedimiento de excepción, que tiene un plazo de caducidad, al cual se forma con esos primeros 10 días, segundos 10 días, y un inmediatamente, que pueden ser unos terceros 10 días, este procedimiento con la ley 26.122 que la reglamenta, y que, vencido ese plazo, frente a un DNU, frente a un decreto de legislación delegada, frente a una aprobación, promulgación parcial de una ley, solo queda, vencido ese plazo, queda el remedio de la derogación por una nueva ley, derogación, modificación por una nueva ley, y eso, por supuesto, puede ocurrir per secula seculorum, no interesa cuándo. Bueno, nada más, muchas gracias. Perdón. Agradecemos al doctor Rodolfo Barra su intervención. Antes de darle la palabra al doctor Antonio María Hernández, vamos a pedirle a la locutora que lea su currículum. Doctor Antonio María Hernández, abogado y docente universitario, fue diputado de la Nación por la provincia de Córdoba, también fue electo como diputado de la provincia de Córdoba, convencional constituyente nacional para la reforma de la Carta Magna Argentina de 1994, fue subsecretario de Gobierno de la provincia tras ser designado por el gobernador Eduardo Angelós. En 1995 integró como candidato a vicepresidente la fórmula presidencial de la Unión Cívica Radical junto a Horacio Massachesi. Es autor y coautor de más de 50 publicaciones sobre derecho constitucional, federalismo, constitucionalismo provincial y derecho municipal. Es miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, de Ciencias Morales y Política de Buenos Aires, de la Argentina de Ciencias del Ambiente, de la Colombiana de Jurisprudencia y la Internacional de Derecho Comparado de París. Asimismo, es miembro honorario de las asociaciones chilena y peruana de Derecho Constitucional. Fue presidente de la Asociación de Derecho Constitucional por 2 periodos. Me siento muy honrado con esta invitación para formar parte de este panel en el marco de la maestría en Derecho Constitucional de esta más que prestigiosa universidad. Cada vez que vengo a Santa Fe y a las provincias del litoral, lo primero que digo es que todos los argentinos tenemos una deuda de gratitud para ellos, esencialmente por lo que hicieron entre 1818 y 1860. Nosotros no seríamos una democracia republicana y federal
sin lo que hicieron los pueblos federales del litoral. Pero el lugar que tiene sede extraordinaria para la consolidación de ese proyecto político de tanta envergadura fue la ciudad de Santa Fe. Ayer estaba conmocionado, pensando que el Pacto Federal de 1831 se había firmado acá. Yo ya sabía que en 1820, donde comienzan a formarse las provincias argentinas como entes independientes y soberanos para constituir después la Confederación Argentina, era Pancho Ramírez y Estanislao López que decidieron que íbamos a ser republicanos frente al intento monárquico de la Constitución de 1819. Sabemos también lo que fueron los pactos interprovinciales y sabemos que muy tardíamente, muy lejos de lo que fue el sueño de los padres precursores de la Revolución de Mayo, acá, en esta ciudad, se sancionó la Constitución histórica, pero con una particularidad: faltaba la poderosa provincia de Buenos Aires. Le debemos todo eso a Justo José de Urquiza y al Acuerdo de San Nicolás. Ese mismo Urquiza que haría otro servicio extraordinario a la República al derrotar en la segunda batalla de Cepeda al jefe militar de la provincia de Buenos Aires, Mitre, para llevarnos al otro pacto, el de San José de Flores, que lleva a la segunda reforma constitucional más importante de la historia, que es indiscutiblemente la de 1860, pero esto nos va a servir después para entender la extraordinaria importancia de esta ciudad y de esta reforma constitucional de 1990, que por lejos es la mucho más importante de toda la historia argentina. Así que déjenme rendirles mi homenaje a los hombres y mujeres del litoral. Déjenme expresar la calidad extraordinaria que ha tenido el pueblo y gobierno de Santa Fe al recibirnos de nuevo. Lo de anoche fue una cena extraordinaria ofrecida por el gobernador. Creo que ha sido importantísimo el programa de la decana de la Facultad de Derecho en organizar esta cuestión, y creo entonces que de esta manera puedo decir muy sintéticamente que el tema de mi exposición es la valoración de la reforma constitucional de 1994. Como se trata de un tema muy extenso, les adelanto que está a punto de salir un libro mío por Astrea que trata exactamente esta cuestión. Así que yo tengo que ser necesariamente muy sintético. Voy a explicar en primer lugar cuál es la legitimidad de la reforma constitucional. ¿Cuáles son las ideas fuerzas de la reforma constitucional? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el resultado de la reforma, que lo sintetizo en una palabra? Modernización del derecho público de los argentinos. Después me tengo que detener en un capítulo muy complejo. En todo proceso de reforma constitucional hay que analizar tres etapas: la preconstituyente, la constituyente y la postconstituyente. En el libro analizo en detalle la etapa postconstituyente para saber qué pasó en estos 30 años. Y termino en un capítulo que nunca creí que tenía que escribir. Es el de los incumplimientos, porque creo que ustedes ya conocen mi pensamiento como hombre del derecho. Yo hace muchos años que vengo estudiando algunos problemas culturales muy graves que tiene la Argentina. En primer lugar, lo que decía Carlos Santiago Nino, su testamento intelectual: Argentina es un país al margen de la ley. Yo a esto creo haberlo probado porque dirigí 3 encuestas de cultura constitucional, una de 2004,
con un politólogo Sobato, con un sociólogo Manuel Mora y Araujo. Cuando él ya no estuvo para la segunda encuesta de 2014, estuvo Eduardo Fidanza. La tercera encuesta acabo de presentarla en Buenos Aires el 15 de diciembre del año pasado. Los datos son sobrecogedores y consistentes. El 70% de los argentinos entrevistados reconoce desconocer absolutamente la Constitución Nacional. En el ranking de los violadores están en primer lugar los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la gente, después los jueces como violadores y después los abogados. Cuando se hace la pregunta de cuál es la primera causa por la cual no se cumple la Constitución, es por el mal funcionamiento del Poder Judicial. A ese problema que va a explicar qué pasó después de 1994, sumo dos problemas culturales muy graves. Ratifico en un ensayo histórico-político, el único que escribí, muy breve, Fortalezas y debilidades constitucionales, una lectura crítica en el Bicentenario, que tenía razón Joaquín B. González cuando dijo que la ley de la discordia interna, popularizada como la ley del odio, fue la que signó el curso de la vida política de los argentinos. Y he escrito yo, ¿qué hubiera tenido que decir Joaquín B. González cuando vio la violencia posterior, que es lo que yo escribí, de 1910 a 2010? Tercer problema para explicar los problemas nuestros. Argentina, de la corrupción, simplemente no tengo tiempo para otra cosa. 15 años dura de promedio una causa de corrupción y con un problema mucho más grave, lo que se llama la impunidad. En este marco conceptual solo voy a enunciar los problemas que nos llevan al capítulo final del incumplimiento muy severo de la gran reforma constitucional de 1994 y también de otros aspectos de la Constitución Nacional. El gran presidente de la Convención Constituyente, con la claridad de siempre y con una obra cuya lectura recomiendo para el que quiere introducirse al estudio de la obra constituyente, que son las crónicas de la Convención, o sea que me estoy refiriendo al libro del doctor Eduardo Menem, para tratar de entender la reforma de 1994. Digo esto, ustedes podrán sorprenderse. Sí, para conocer no solamente hay que leer el libro de Menem y el que yo voy a sacar ahora, no, y otros libros que voy a citar. Hay que ver los 8 tomos de la obra nacional constituyente de 1994, que es lo que mejor hizo el Ministerio de Justicia en 1998. Y estoy cansado de escuchar a gente que tiene títulos de profesores, incluso de Derecho Constitucional, que habla de la reforma sin conocer sus debates. Y no hablo de debates en las sesiones plenarias. Eran 11 comisiones y la calidad de los debates, lo digo con enorme respeto por mis colegas convencionales, para mí fue de muy alto nivel intelectual y de extraordinario grado de responsabilidad. Lo dijo Eduardo Menem hoy. 1593 proyectos. 35 partidos políticos. 19 bloques políticos y mi amigo Cuyen, que acaba de morir, decía, Antonio, fueron 20 porque en el último momento me reconocieron a mí como bloque independiente. Todo el arco político e ideológico, sintetizo, de Alfonsín a Eduardo Rico, para analizar la legitimidad, que es el valor más importante de una constitución, como lo enseñaba Linares Quintana, tenés que hacerlo
en las 3 etapas, pero ya se van a dar cuenta que se acabó el consenso en la 3ª etapa de lo post-constituyente. Esta es mi tesis desarrollada en mi libro. El consenso fue extraordinaria en la 2ª etapa, la específicamente constituyente, y lo voy a explicar por qué. Y fue muy importante en la 1ª etapa. Esto lo explicó muy bien Alberto García Lema, ha mostrado cómo el consenso fue progresivo. ¿Cómo lo hicimos? Los 2 partidos mayoritarios, porque éramos reformistas. Alfonsín, Consejo de Consolidación para la Democracia, tengo que ser telegráfico. Después discutimos. Si alguien quiere preguntarme algo, con mucho gusto. En otro momento, ahora no tengo tiempo. Lo hicimos así. ¿Cuál es el momento más importante? Es entre el 4 de noviembre y el 13 de diciembre, que fue lo que dijo hoy Eduardo Menem. El 4 es la reunión en la casa de Caputo, entre 2 políticos de extraordinaria jerarquía que se llamaron Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín. El segundo momento es el 14 de noviembre, donde se firma en unas pocas páginas que nos mostró Carlos Corach cuando estuvimos reunidos en la Cámara de Diputados. Son pocas páginas, muestran cómo se había avanzado eso hasta el 14 de noviembre. El trabajo más importante es desde el 14 de noviembre al 13 de diciembre. Ahí interviene lo que se llama la Comisión de Juristas del Peronismo y del Radicalismo. Tuve el honor de integrar la Comisión de Juristas del Radicalismo. Tuve el honor, al mismo tiempo yo era diputado nacional, vicepresidente de mi bloque. Es cierto que participé muy detenidamente en esto. Recuerdo los debates en el Salón Gris, los debates después en la Cámara de Diputados, los debates en 2 convenciones nacionales del radicalismo. A mí me tocó exponer el proyecto constitucional del radicalismo en la de Vicente López. Así que, en definitiva, logramos los 2/3, se aleje el debate. Recuerden ustedes el retiro del radicalismo el 8 de marzo de 1949, discurso impactante de Moisés Levenson, señala que no hay 2/3 en la Cámara de Diputados, pone de relieve la importancia del constitucionalismo social, pero critica la reelección indefinida de Juan Domingo de Perón, se retira el radicalismo, pierde legitimidad la reforma. Ni siquiera les hablo de los debates de 1866 o 1898, porque fueron solo 2 artículos reformados en cada una de esas reformas. Distinta la de 1860, porque son cerca de 25 artículos destinados al federalismo y donde se impone la tesis de Sarmiento sobre el centralismo de Juan Bautista Alberdi. ¿Y qué vamos a hablar de legitimidad en 1957, cuando se reforman 2 artículos y está proscripto el peronismo? Ha sido tanto el derrumbe de la decadencia argentina que hubo hasta una enmienda de facto en 1972. Nada se compara en legitimidad democrática a la gran reforma constitucional de 1994. Decía González, porque lo cité en las 3 veces que fui constituyente en todos los órdenes del Estado: nosotros no nos comprendemos, lo citaba Rabindranath Tagore, porque no nos amamos y no nos amamos porque no nos comprendemos. En ese marco hay que entender muy bien al Acuerdo de Olivos. Lo que analizo en el libro en detalle, porque era muy distinta la posición del peronismo y del radicalismo, fue la situación política de Raúl Alfonsín, fue el momento más difícil de su vida. Termina eso en una división del radicalismo, en una enorme incomprensión. Termina escribiendo 2 libros para explicar el Acuerdo de Olivos: Democracia y Consenso y Memoria Política. Así que, en definitiva, tenemos la convención más importante, más legítima, evidentemente la más democrática, la de la obra constituyente más profunda,
para lo cual hay que ver los debates en las comisiones y hay que ver los proyectos. Segunda cuestión, ideas-fuerzas. En el seno de la convención señalé 6 ideas-fuerzas, después agregué la séptima. Primera idea-fuerza, profundización de la filosofía personalista y humanista de la Constitución. ¿Cuál fue el diseño constitucional nuestro? Muy claro y muy preciso. No podíamos tocar los 35 primeros artículos ni el preámbulo. Agregamos un capítulo de derechos y garantías de valor absolutamente extraordinario. Artículo 36, votado por unanimidad. Tuve el honor de ser miembro informante porque saben que yo era el vicepresidente de la comisión redactora. Así como el 29 nos recordaba la tiranía de Rosas y fue escrito con letras de sangre, el 36 nos recuerda todo lo que nosotros vivimos desde 1930 hasta 1983. Pero es muy importante también la segunda parte del artículo 36, donde se eleva a delito constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública y se obliga al Congreso a sancionar una ley de ética pública, porque la Convención tenía clara convicción sobre los problemas culturales y sociológicos muy profundos que señalé inicialmente cuando comencé estas palabras. Artículo 37, nada menos que el derecho a sufragio y la posibilidad de la participación de la mujer. Artículo 38, los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia. Artículo 39 y 40, tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa con la iniciativa y consulta popular. No ejercitamos nada de eso porque somos un país al margen de la ley. Solamente una consulta popular en el Beagle antes por Raúl Alfonsín. Increíble lo que ha ocurrido en nuestra historia. Artículo 41 de la Constitución, nada menos que el medio ambiente. Artículo 42, derechos de usuarios y consumidores. Artículo 43, nada menos que las garantías, amparo, habeas corpus, habeas data, y lo señaló con la generosidad de siempre Eduardo Menem. Sí, me tocó ser el autor del secreto de las fuentes de información periodística, garantía extraordinaria para la libertad de prensa, sin la cual no hay república ni hay democracia. Lo primero que hace un sistema autoritario es perseguir al periodismo. No se aguanta un criterio y una idea distinta. Claro, entramos a la segunda parte. No termina ahí. Como no podíamos modificar los 35 primeros artículos, tuvimos que utilizar la parte orgánica en las atribuciones del Congreso para introducirnos en una parte fundamental del tema derechos humanos. Primero, el inciso 22 del artículo 75, que nos coloca a la cabeza del derecho constitucional comparado mundial, porque le damos jerarquía de la Constitución a 11 tratados internacionales de derechos humanos. Es cierto que mucho trabajó en esto Lilita Carrió, que hoy me recordaba todo eso. Como, en definitiva, quiero mostrar otros aspectos a medida que avance el análisis de las ideas fuerzas y del diseño constitucional. Fíjense que en el inciso 17 fue un momento conmovedor, lo recuerdan todos, votados por unanimidad el reconocimiento de los pueblos originarios. Y la tercera cláusula votada por unanimidad, como lo recuerda Eduardo Menem en su libro, es el artículo de él. La primera de las cláusulas transitorias, la reivindicación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, razón por la cual, lo dijo Raúl Alfonsín, el único expositor iba a ser Eduardo Menem. Así que en definitiva quiero que ustedes adviertan lo que significa
lo que hicimos, el diseño y el nivel de consenso. Estoy hablando de una convención de 305 miembros y 3 cláusulas votadas por unanimidad, lo cual parece algo increíble. Fue lo que escribió James Madison. James Madison escribe con sorpresa en la Convención Constituyente de Filadelfia, 1787, parece mentira que nosotros logramos lo que se llamó el Great Compromise, o sea, el gran compromiso, que fue la solución de cómo se elegían los representantes y los miembros del Senado de Estados Unidos, y eso permite la sanción de esa Constitución extraordinaria. ¿Quién iba a creer que en la Argentina del desencuentro, de la violencia, de los odios irreconciliables, nosotros hace 30 años podíamos hacer esto, podíamos discutir, podíamos votar y todos juraron el 22 de agosto la obra constituyente? ¿Quién podía creer que eso era? Sí se pudo hacer acá. Segunda idea fuerza, ya entro a lo que se llama el derecho constitucional del poder. Primera idea fuerza, fortalecer el Congreso. Nada más importante que el Congreso. ABC de la materia constitucional. El fortalecimiento fue muy vigoroso, lo digo muy sencillo, no tengo tiempo. Ampliar el periodo ordinario de sesiones. Establecer competencias muy importantes para el Senado. Cambiar la forma de elección de senadores. Establecer un procedimiento distinto para la sanción de leyes. Darle enorme poder al Congreso con los órganos de control. Asegurar la presencia del jefe de gabinete una vez por mes. Establecer que la intervención federal, el lamento clásico del federalismo, 170 intervenciones federales en la historia, en 2/3 de casos, solo dispuestas por el presidente de la República por decreto. De tal manera que nadie puede desconocer que la primera idea fuerza, lo cual es el ABC en materia constitucional, fue fortalecer el Congreso. Segunda idea fuerza, atenuar el hiperpresidencialismo. ¿Cuál fue el diseño que repiten mis colegas? Claro que no conocen bien cómo fueron los debates constituyentes. Creyeron que el único diseño de la comisión redactora era simplemente crear la figura del jefe de gabinete. No, son 8 medidas claras, que se las voy a leer muy rápidamente para que observen la calidad del trabajo constituyente. La primera limitación que fue muy efectiva del poder constituyente fue la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso significó quitarle un poder inmenso al presidente de la República, se los recuerdo. Siempre designaba a dedo al intendente de la ciudad. 3 millones de personas no tenían derechos políticos para elegir al intendente. Los pocos proyectos como el de Carlos Pellegrini, el de Jorge Banossi o el mío como diputado nacional quedaron ahí en los cajones del Congreso. El presidente gobernaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá tuvimos un éxito enorme en quitarle poder al presidente. Segunda medida, acá no tuvimos mucho éxito. Fortalecer el Congreso. Lo tengo que decir yo que he sido legislador y constituyente en todos los niveles. La declinación del Congreso es uno de los temas más graves de estos 30 años. Tercero, reducción de las atribuciones del presidente en la designación de los miembros del Poder Judicial. Sí tuvimos éxito. Creación del Consejo de la Magistratura. Nadie recuerda cómo se designaban antes los jueces. El presidente con un mero acuerdo del Senado. Así que nosotros conocemos muy bien el enorme cambio que ha significado pese a las críticas que existen. Pues yo voy a hablar de esas cuestiones, del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, pero acá también tuvimos éxito. Fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales. Relativo éxito. Hay que leerlo a Madison y Hamilton para entender qué es la República Federal, sobre todo Madison.
capítulos, es decir, escritos 10 y 51 de los escritos federalistas. No es solo el control horizontal del poder legislativo, ejecutivo y judicial, no, es también el control vertical del poder. Fíjense, la reforma del 94 nos lleva a la federación más compleja a nivel del derecho federal comparado mundial. 4 órdenes de gobierno: gobierno federal, provincia, ciudad autónoma de Buenos Aires, municipios autónomos e incluso, por si faltara algo, artículo 124, posibilidad de creación de regiones para el desarrollo económico y social. Nosotros tenemos el honor de estar junto a Santa Fe en la región centro y también junto a los entrerrianos. Así que en definitiva, ahí tuvimos algún éxito y ya me están apurando, pero no, necesito más tiempo. Claro, porque mi tema es la valoración de la reforma. Así que necesito unos pocos minutos más. Jerarquización constitucional de los órganos de control, reducción del mandato del presidente de 6 a 4 años, no tengo tiempo de detenerme, el tema de decretos de necesidad y urgencia y legislación delegada. Ustedes comprenderán que tengo una lectura exactamente al revés de la que me ha hecho el distinguido colega mío Rodolfo Barra. No, primero obvió el primero de los párrafos. El primero de los párrafos del 99, inciso 3, es que el Poder Ejecutivo en ningún caso puede ejercitar facultades legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Y solamente en casos excepcionales en que no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, podrá utilizarse un decreto. ¿Por qué no tuvimos más acuerdo? Esto lo ha explicado con la mayor claridad porque es historiador del derecho, pero además fue mi profesor adjunto de Derecho Constitucional. Acá está Miguel Ortiz Pellegrini. El libro de él sobre decretos de necesidad y urgencia explica a la perfección el debate y en cada momento del debate. ¿Qué pidió la Unión Cívica Radical? Utilizar el derecho comparado y poner los 30 días de que hablaba Barra, pero para que caiga el decreto de necesidad y urgencia si no está ratificado por el Congreso. O sea, la posición exactamente la contraria. Entonces, más allá del texto que lo conocemos todos, yo quiero hablar del espíritu del constituyente. Entonces sí necesito tiempo, Roberto, porque acá voy a citar no solo mi palabra, porque ustedes pueden decir, es la opinión del vicepresidente de la comisión redactora. Qué lástima, porque iba a tener que escuchar la opinión del presidente del bloque de convencionales del radicalismo, que tengo que leer, que se llama Raúl Alfonsín. Pero bueno, Rodolfo, después lo conocerás eso. Buen viaje, Rodolfo, nos mantenemos en contacto. El doctor Rodolfo Barra se tiene que retirar porque lo está esperando el avión. Continuamos con la clase. Me acaban de autorizar, tengo algunos minutos más. Escuchen esto. Les pido un poco de atención porque me parecen palabras muy bien pensadas de parte de, claro, el presidente de nuestro bloque, el que hizo el acuerdo con Carlos Menem. Claro, estamos hablando de Raúl Alfonsín, ¿no? Es necesario ser muy precisos en la definición de las ideas que tuvimos en cuenta al apoyar este núcleo de coincidencias básicas. En primer lugar, es nuestra intención principal atenuar el presidencialismo y desconcentrar las facultades del presidente. Por ello, a nuestro criterio, cada vez que exista una duda acerca del alcance que haya que otorgar a las cláusulas que estamos sancionando, la duda debe ser resuelta interpretando de la manera más restrictiva posible las facultades presidenciales. En especial, deben interpretarse de forma restringida y con
más cuidadoso escrutinio las facultades del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia, el ejercicio de las facultades de legislación delegada y la facultad de promulgar parcialmente las leyes. Cuando exista alguna duda interpretativa entre las facultades del presidente y del Congreso, los jueces y demás integrantes deberán dar prioridad a la solución que privilegia el Congreso, puesto que la intención de estas reformas es fortalecer el poder legislativo para establecer un nuevo equilibrio de poderes. Toda norma que pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la independencia e imparcialidad de la composición del Consejo de la Magistratura y a la independencia y facultades de la Auditoría General de la Nación, aunque no contradiga el texto que sancionamos, debe interpretarse que vulnera el espíritu de la Constitución y contradice la intención del constituyente. Por el contrario, las facultades del Congreso en el control del gobierno deben interpretarse ampliamente. Se debe tener presente que nuestra intención al sancionar estas reformas tiende a evitar la degradación de la democracia y de las instituciones que ponía en peligro nuestra república a través de la institucionalización del modelo de democracia delegativa. Dicho modelo se caracteriza por una enorme concentración del poder político en el Ejecutivo y por la idea de que por medio del sufragio se delega al presidente el derecho de hacer todo lo que le parezca adecuado. ¿Es suficiente esto? Y es mi opinión, sumada a la de Alfonsín, sobre cómo se debe interpretar la Constitución Nacional. Y por supuesto, claro, comprenderán, sobre todo los alumnos, que nada tiene que ver la interpretación del distinguido convencional Barra con la que nosotros estamos efectuando. Pero claro, ustedes me dirán, ¿y qué han dicho los jueces, que son otros intérpretes? Han tenido nuestra interpretación. Y como no tengo tiempo de detenerme, Berroqui, Video Club Dreams, provincia de San Luis, menciono solo casos muy rápidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta dos casos notables. En la integración actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dos casos que no puedo dejar de señalar. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional 2021, una clase como otras que ha dado la Corte, sobre lo que significa la interpretación exacta de la Constitución para limitar al presidente que en medio de la pandemia crea la región metropolitana por decreto y prohíbe el dictado de clases en medio de la pandemia. Y eso queda fulminado en un fallo histórico que han firmado sobre todo los ex convencionales de la Constitución, constituyentes que trabajaron con nosotros en la comisión de redacción. Me refiero a Juan Carlos Maqueda y a Horacio Rosati. El otro caso que vengo a citar, porque no tengo tiempo, es de 2022. Gobierno de la ciudad, el mismo nombre, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Estado Nacional. Una clase ya en otra materia. Estamos hablando ya de federalismo fiscal, de coparticipación impositiva y de transferencia de competencias. De nuevo, otro decreto de necesidad y urgencia, el 735 del expresidente Fernández, que le pega un zarpazo a la coparticipación impositiva de la Ciudad de Buenos Aires y traslada el dinero directamente a la provincia de Buenos Aires. No puedo seguir con la cuestión. ¿Por qué? Porque invito a leer los considerandos, sobre todo 5 a 9, de ese fallo, uno de los más importantes de la historia de la Corte Suprema, votado por unanimidad de sus 4 miembros y con una claridad conceptual verdaderamente notable. Así que en definitiva queda claro lo que quisimos hacer los constituyentes. Fue muy distinta la realidad, no me hagan contarles porque lo sé, les puedo dar los números, cómo siguieron dictando decretos de necesidad y urgencia a los presidentes
ya perdí la cuenta de los que hemos tenido, pero claro, apenas el 20 de diciembre dictan el decreto 70, el primer consultado, perdonen que tenga que hacer una referencia personal, fui yo por La Nación. Obviamente que solo un calificativo groseramente inconstitucional. Yo sí voy a precisar los artículos, 366 artículos. No conozco un caso igual en el derecho comparado mundial. A los pocos días, el envío de la primera ley ómnibus, sí sé el número preciso, 644 artículos. Pero encima convocan a sesiones extraordinarias para que en menos de 30 días el Congreso sancione 1030 normas. Entonces ahí tuve que recordar la ley Cecilia Didia del 98 a.C. Esto lo explicó muy bien Alberto Garay en un artículo que se llamó Transparencia y Técnica Legislativa. Fíjense que los romanos hace 2100 años prohibieron toda ley ómnibus. ¿Saben por qué? Porque es el ABC en materia de transparencia y técnica legislativa que por ley tenés que tratar un solo tema y con un procedimiento muy claro. Así que en definitiva, fíjense lo que ha ocurrido con la declinación del Congreso y el alejamiento completo de lo que ha sido la reforma constitucional con la realidad que nosotros hemos vivido. Así que en definitiva, acá está la segunda idea fuerza. La tercera es la independencia del Poder Judicial, la técnica utilizada, el diseño constitucional es muy claro, creación de Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, creación del Ministerio Público Fiscal, audiencias públicas para la designación con quórum agravado de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, técnicamente una obra de altísimo nivel que está reconocida en el derecho comparado. ¿Qué ocurre? Acá voy cerrando, siempre falta tiempo para hablar de las cosas importantes, porque no se conoce la Constitución. Pero sí voy a ir cerrando rápidamente para decirles esto. Ideas fuerzas, descentralización del poder, 3 capítulos. Fortalecimiento del federalismo en estricto sentido, no puedo exponer, no me dejan ya. Segundo, reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal. Tercero, otorgamiento de estatus especial a la Ciudad de Buenos Aires. Séptima idea fuerza que he agregado. Integración, tanto nacional, artículo 124, creación de regiones, como supranacional, inciso 24 del artículo 75, que nos coloca a la cabeza mundial en procesos de integración con posibilidad de delegación de competencias en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuestro sistema regional de derechos humanos. Acá está la idea fuerza, acá está el diseño constitucional. ¿Qué nos pasó después? Ya lo conocen. Menos mal que tenemos buenas interpretaciones de la Corte Suprema sobre la Constitución. Hablé del resultado de la reforma, la modernización, incumplimientos, todo telegráfico, aunque no lo crean. El Congreso nos debe todavía 25 leyes reglamentarias. Hoy en la mesa hablamos de una. He propuesto 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino. De las 20 propuestas, ¿cuál es la más urgente? Sancionar la ley convenio de coparticipación impositiva. Explicaba cómo economistas repiten por la televisión que los constituyentes exigieron una unanimidad absoluta para aprobar una ley convenio. Jamás, ni un solo constituyente mencionó la palabra unanimidad. Encontré las preguntas finales a un gran convencional constituyente, Rubén Marín, presidente de la comisión, donde nada menos que Harvey de Corrientes, Alberto Natales de acá de Santa Fe y Cristina Guzmán, que debiera estar acá, le preguntan por este tema. Y dice con una gran claridad, en el momento de la votación en particular, jamás nadie ha hablado de unanimidad. No hay ningún pacto ni ningún convenio donde se haya exigido unanimidad. Es claro que una provincia no puede firmar. Lo único, puede no firmar. Lo único que hay
es la mayoría absoluta en el Congreso y en la Cámara de Diputados. Y por eso, frente a la exigencia que comparto de Martín Menem, que dijo al recordar los 30 años hay que sancionar la ley convenio, digo en mi interpretación de la Constitución, la mayoría absoluta significa que en el primer momento del procedimiento hace falta la opinión del presidente y de 13 provincias, de 13 gobernadores, incluido el jefe de gobierno de Buenos Aires. Y para la aprobación por parte de las legislaturas, en la parte final, digo exactamente lo mismo. Son 24, significa que hacen falta 13 voluntades. Pero la Argentina necesita ya la sanción de la ley convenio de coparticipación impositiva, entre muchas otras medidas. Palabras finales. O nos abrazamos a la Constitución para ser un país en serio, o seguiremos con la decadencia actual. Lo primero que han explicado los clásicos, me refiero a Acemoglu y Robinson, ¿por qué fracasan las naciones? Es porque se quedan sin instituciones. Y la primera institución es la Constitución Nacional, porque es el programa máximo de gobierno de los argentinos. ¿Quién no sabe que se gobierna con la Constitución en la mano? Y si no conoces la materia constitucional, podrás tener asesores que te enseñen de qué se trata. Palabras finalísimas. Estado de la democracia en la región. Muy grave. Vean The Economist. Vean las clasificaciones de democracia plena, semiplena, regímenes híbridos y sistemas autocráticos y totalitarios. 8 países con regímenes híbridos, entre ellos nada menos que México. Y ya sabemos la tragedia que estamos viviendo hoy con Venezuela. Argentina, aferrarse a la Constitución, enseñar en serio el preámbulo, cuyo primero de los objetivos es constituir la Unión Nacional, nada más. Muchísimas gracias, doctor Antonio María Hernández. Bueno, el horario se nos escapó, viene la conferencia del doctor Rosati, que ha tenido la gentileza de ir esperando un poco esta situación. Hemos escuchado tanto al doctor Barra como al doctor Hernández, 2 convencionales constituyentes de nota, y los hemos escuchado en el tema específico de los decretos de necesidad de urgencia con 2 posturas diferentes. Lamento que no hayamos podido abrir el debate porque hubiese sido muy interesante para poder conversar las 2 posturas, pero también entiendo que es positivo, habida cuenta que el doctor Barra tuvo que viajar y se tuvo que retirar. Corolario, está bien que hayan quedado las 2 posturas para que cada uno reelabore y tenga otra oportunidad para poder hacer esta discusión. Muchísimas gracias a todos los presentes. Perdón. Sí, doctor Ortiz Pellegrini. 5 minutos. Sí, por favor, para que continuemos con la programación. Sí, con mucho gusto. Gracias, 5 minutos para aclarar 2 temas. Obviamente, yo participo totalmente de la interpretación del profesor Hernández. Pero quería decir 2 palabras respecto a esto. La palabra inmediatamente tiene que relacionarse con el artículo 82, que prohíbe al Congreso de la Nación tener sanciones tácitas. El doctor Barra parece que no hizo ningún cambio de su pensamiento del fallo Peralta del año 1992, que entre otras cosas dice que se presume la voluntad del Congreso si no deroga el DNU. Cuando hicimos esto, me tocó a mí intervenir en esa comisión, lo primero que traté es de derogar la pretensión de presumir la voluntad del Congreso de la Nación. Por eso el artículo 82
fue hecho de mi puño y letra, pensando en la palabra inmediatamente que pusimos en el artículo 99.3. ¿Por qué pusimos inmediatamente, como dice Barra, 10 días para la comisión, 10 días? ¿Por qué lo pusimos? Porque el senador Alacino, que está acá, no quería poner nada y se negaba a poner un término fijo. Y no había forma, y fue un instante muy difícil de la convención. Entonces se nos ocurrió poner inmediatamente, que finalmente Alacino y el bloque justicialista aceptó, y así quedó el inmediatamente, que efectivamente, y acá termino, como dijo Hernández, quiere decir que hay 10 días, más inmediatamente, para que se caiga el decreto conforme al modelo español e italiano. El único país del mundo que sigue vigente es este, nada más.